Con respecto a la fiebre amarilla, hemos dicho que es una enfermedad viral aguda, usa un vector que es el Aedes aegypti, es una enfermedad que tiene un inicio brusco, que se dice que tiene una tríada clásica característica que es la fiebre, la hepatitis y la proteinuria. Vamos a ver que es una enfermedad que puede tener una forma leve o una forma grave de la enfermedad. Cuando se habla de la tríada clásica, se habla de la forma grave de la enfermedad. Una vez padecida la enfermedad, queda una inmunidad permanente. Es una enfermedad de declaración mundial obligatoria y tiene una vacuna que es obligatoria, que ya vamos a ver para qué personas está indicada. La fiebre amarilla es una enfermedad endémica en áreas tropicales y subtropicales de América Central, América del Sur y el África Ecuatorial. Y en Sudamérica los países más afectados son Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. Y se habla de que hay 3 ciclos ecológicos para esta enfermedad. Un ciclo selvático, que es el que se produce entre población de monos, donde el vector es el Aedes africanus o el Haemococcus. Un ciclo rural, que se produce entre el mono que está en periodo virémico y el hombre, por medio del Aedes simpsoni. Y el ciclo urbano, donde interviene el Aedes aegypti, que es el que se produce entre la persona que está enferma en periodo de viremia y una persona sana. Aproximadamente se reportan 200.000 casos por año, con 30.000 muertes anuales, y la mortalidad en los casos graves puede llegar hasta el 50%, va del 20 al 50%. El virus de la fiebre amarilla va a ingresar al cuerpo del hospedero, del paciente, inoculado por la saliva del mosquito. Al ingresar va a llegar primero al primer filtro que hay en el cuerpo, que es el hígado, y en el hígado va a producir un compromiso tanto de los macrófagos, que son las células de Kaplan, como de los hepatocitos, en los cuales puede producir necrosis y puede producir también una degeneración eosinofílica de los hepatocitos, que lleva a la formación de los cuerpos de Kunzelman, que son característicos de la enfermedad. Al tener afectación hepática, se va en estadios avanzados, se va a manifestar como ictericia. A nivel renal se va a producir una necrosis tubular aguda, que va a llevar a la aparición de albuminuria, una insuficiencia renal aguda. Hay alteración miocárdica, también se puede alterar el sistema de conducción cardíaco. Hay trastornos hidroelectrolíticos a nivel del encéfalo, y se produce también algo muy característico, que es la alteración de la coagulación, que esta puede ser producida por 3 mecanismos. Puede ser tanto por trombocitopenia, como por alteración de la síntesis de los factores de la coagulación, o por una coagulación intravascular diseminada. La clínica de esta enfermedad, vamos a ver que hay formas leves y hay formas graves. El periodo de incubación generalmente es de 3 a 6 días. La forma leve generalmente se da en el 90% de los casos. Tiene sintomatología que es bastante poco característica. Esta forma leve se ve principalmente en zonas endémicas. Comienza de forma brusca, con fiebre, escalofríos y cefaleas. También hay mialgias, dolor lumbar, náuseas, vómitos, inyección conjuntival y lengua saburral. Todo muy similar a lo que puede ser un cuadro gripal, pero no hay compromiso respiratorio. En la analítica podemos encontrar que hay una leucopenia con una neutropenia relativa y hay un aumento de transaminasa. Dura muy poco tiempo este cuadro, la duración es de 1 a 4 días, y generalmente el paciente se mejora totalmente. La forma grave o clásica de esta enfermedad comienza como la forma leve, o sea, con la forma leve, que es la que hablamos recién, que es inespecífica. Después sigue un periodo donde va a disminuir la fiebre y empiezan a aparecer manifestaciones hemorrágicas, como la epistaxis y la gingivorragia, que pueden ser activas o pasivas. Después vuelve a aumentar la temperatura, aparece la fiebre, y ya empiezan a aparecer las complicaciones
de los órganos que habíamos hablado, como el hígado y el riñón. Entonces empieza a aparecer la ictericia y la proteinuria en el caso del compromiso renal. Vale decir que todos los pacientes que hacen formas graves, el 100% de los pacientes, tienen ictericia. Por eso se llama la enfermedad fiebre amarilla. Es importante también saber que se pueden dividir en la forma grave los periodos en un periodo de infección, que sería toda esa clínica que es poco específica, en un periodo de remisión, que sería donde disminuye la fiebre y aparecen las manifestaciones hemorrágicas, y en un periodo de intoxicación donde aparece la fiebre y las complicaciones a nivel hepáticas y renales. En esta última fase también las manifestaciones hemorrágicas no solamente son en encías y en nariz, sino también que se extienden a otras partes y pueden aparecer hemorragias genitales, hemorragias digestivas o hemorragias pulmonares. Este cuadro sigue avanzando, se produce un fallo multiorgánico y lo que va a hacer es que el paciente tenga hipotensión, agitación psicomotriz, estupor y coma. Y al hacer el examen físico del paciente vamos a encontrar el signo de Faget, que es una bradicardia relativa, que es lo que ustedes han estudiado en fisiología, que un paciente, por cada grado que aumenta su temperatura corporal, aumenta en 10 la frecuencia cardíaca. El signo de Faget es una bradicardia relativa, o sea, la frecuencia cardíaca no se correlaciona con el aumento de la temperatura. A nivel del laboratorio vamos a encontrar leucopenia con neutropenia, aumento de la eritrosedimentación, trombocitopenia, aumento de la bilirrubina. Las enzimas hepáticas van a estar aumentadas, teniendo en cuenta que si entre las dos enzimas que conocemos, GOT y GPT, está más aumentada la GOT, podemos deducir que hay alguna alteración a nivel del miocardio. Obviamente por la insuficiencia renal aumenta la urea, aumenta la creatinina, dijimos que había albuminuria y ya bueno, en estadios finales lo que dijimos recién, que puede haber la hipoglucemia, acidosis metabólica y shock. Con respecto al diagnóstico de la enfermedad de la fiebre amarilla, lo podemos hacer mediante el aislamiento viral, que se hace en sangre periférica, en muestras que se sacan entre el primero y el quinto día de comenzar la enfermedad. Si no, podemos medir antígenos virales por métodos como el ELISA o la PCR, y lo más frecuente de usar es el diagnóstico serológico, que se puede hacer por medición de IgG, por el método ELISA. Se puede usar también el MAC-ELISA, que lo que hace es determinar la cantidad de inmunoglobulina M que hay. Se puede usar la inhibición de la hemaglutinación, la fijación de complementos, la neutralización. Si uno usa el método ELISA común, que es el que va a medir la IgG, tenemos que tener en cuenta que hay que sacar la muestra entre los 5 a 10 días de comenzar la enfermedad y se sacan 2 muestras, por eso van a ver que dicen muestras pareadas. Entonces, con las 2 muestras que tenemos la sacada la primera vez entre los 5 a 10 días de comenzada la enfermedad y la que vamos a sacar en periodo de convalecencia, si hay una diferencia entre esas 2 muestras de más de 4 títulos, podemos decir que el paciente tuvo fiebre amarilla. En ese caso se está midiendo IgG. Hay otro método que se llama MAC-ELISA, que lo que hace el MAC-ELISA solamente mide la IgM, pero no es específico para fiebre amarilla, sino que mide, lo único que uno puede decir con la IgM es que el paciente tiene infección por flavivirus. Después, bueno, según el cuadro clínico, la epidemiología, uno tendrá que decir con cuál es compatible. También el diagnóstico se puede hacer post-mortem, obviamente no es lo más adecuado, sino para fines estadísticos, buscando en hígado los cuerpos de Kunzelman o por inmunohistoquímica marcando antígenos virales. Hay que hacer diagnóstico diferencial, obviamente. Yo creo que lo más importante es hacer diagnóstico diferencial con las hepatitis virales, con el paludismo, la leptospirosis, fiebre tifoidea, con fiebre recurrente por garrapatas o cualquier otra fiebre hemorrágica
virales que cursen con ictericia. Las complicaciones más frecuentes en los casos graves son la neumonía y la sepsis. El pronóstico, el paciente va a tener una recuperación lenta, pero va a ser una recuperación completa. Y si hablamos de la mortalidad, si tomamos todos los casos, tanto leves como graves, la mortalidad global es del 5%. Pero si nos quedamos solamente con los cuadros graves, que son los que presentan ictericia, la mortalidad puede ser, como dijimos en un principio, del 20 al 50%. El tratamiento va a ser siempre sintomático. Los casos leves se van a tratar con analgésicos antitérmicos que no interfieran en la cascada de la coagulación, y el que se usa más frecuentemente es el paracetamol. En los casos graves son pacientes que van a ir a terapia intensiva, se le van a dar todas las medidas de soporte, pero siempre se van a tratar los síntomas que vayan apareciendo. No hay un tratamiento específico para esta enfermedad. Los antiácidos los van a poner para evitar las úlceras por estrés que se producen en los pacientes que están en terapia intensiva, tanto sean úlceras gástricas como duodenales. Hay que hacer un buen mantenimiento nutricional, prevenir las hipoglucemias, hacer transfusión de sangre o expansores de volumen. Hay que corregir el medio interno, dializar al paciente en el caso que sea necesario por la insuficiencia renal aguda, y podemos usar vitamina K o plasma fresco para los factores K dependientes y poder mejorar toda la coagulación del paciente. Con respecto a la profilaxis, para la profilaxis se usa una vacuna que es a virus vivos atenuados, que es la cepa 17D. Es una vacuna que tiene una eficacia del 95%, que deja una inmunidad permanente, que los anticuerpos neutralizantes se van a formar entre los 7 y 14 días de comenzados la enfermedad. Esto es importante para aconsejar a los pacientes que van a viajar hacia zonas endémicas de que se tienen que vacunar por lo menos 10 días antes de entrar a la zona endémica de fiebre amarilla. Se coloca en única dosis por vía subcutánea. La indicación es para todos los pacientes a partir de los 9 meses de edad que vayan a viajar a zonas que sean endémicas o estén saliendo de zonas endémicas o epidémicas, a los residentes de zonas endémicas y epidémicas que estén infestadas por Aedes aegypti, y a todo el personal del laboratorio que trabaje con el virus. Esta vacuna se puede usar con otras vacunas, se puede administrar simultáneamente, y en el caso de no hacerlo simultáneamente en el mismo momento, se puede administrar separadas por un mes de intervalo. También se les puede dar a personas que estén recibiendo la profilaxis para paludismo o malaria. Con respecto a las contraindicaciones principalmente van a ser a los pacientes menores de 6 meses, a las embarazadas, y como también existe la posibilidad de transmitir la cepa de la vacuna por la leche materna, debe evitarse la vacunación a las mujeres que estén amamantando. Otra contraindicación serían los alérgicos a las proteínas del huevo y los inmunocomprometidos e inmunosuprimidos. Con respecto a los efectos adversos, generalmente son poco frecuentes, se dan más o menos entre el 2 al 5% de los pacientes vacunados, y pueden aparecer entre los 5 a 10 días de la vacunación. Pueden haber reacciones locales, como es el eritema y el dolor. Pueden haber reacciones generales o sistémicas, como una febrícula, mialgias o cefaleas. La encefalitis es excepcional, se ha visto en muy pocos casos. Aproximadamente, más o menos, se han reportado 10 casos a lo largo de varias décadas de vacunación. Pueden haber también reacciones de tipo de hipersensibilidad inmediata, que puede producir erupciones urticarianas, pero se da en 1 cada
131.000 aproximadamente dosis que se administran de vacuna. Y la enfermedad viscerotrópica o viscerotropismo, desde el año más o menos 1996 hasta la actualidad solamente se han reportado 9 a 10 casos con reacciones adversas que son bastante inusuales y se van a caracterizar por un fallo multiorgánico, pero es lo menos frecuente.